Otra cosa, por ejemplo, que es un dogma, por ejemplo, danzar. Las danzas dentro de los servicios de la iglesia también son un dogma, no es una doctrina bíblica. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso para que podamos predicar la palabra de Dios como debe ser, teniendo en cuenta la definición de los términos. Entonces, teología es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios que está ¿dónde? En su palabra, en la Biblia. Credo es lo que yo creo de la Biblia, las creencias doctrinales de la Biblia. Yo digo, yo creo en esto, creo en la Trinidad, eso es el credo. La doctrina, entonces, hermano, la definición del término de la doctrina es lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia enseña. Y el dogma, hermano, querido, que enseña la palabra de Dios, entienda bien que el dogma son ordenanzas, normas, es lo que la iglesia enseña, pero que no necesariamente es bíblico 100%, pero se enseña para llevar un orden. Pero trate de que sus dogmas no sean fuera de contexto y que lleven a las personas a llevar una vida muy reprimida en el Evangelio, no. Tienen que ser ajustadas a la experiencia que vivieron los cristianos de la época primitiva, los primeros cristianos, los del camino, los cristianos como Pedro, como Juan, como Pablo, los apóstoles y todos los que predicaron, los mártires como Esteban. Entonces ajuste todas esas ordenanzas a la Biblia para que sean lo más posible o lo más cercano posible a la palabra de Dios. Pero entonces no podemos utilizar esos dogmas como si fuera una doctrina bíblica. Entonces el hermano que está predicando y está diciendo que la hermana que no usa velo dentro de la iglesia está en pecado y ahora va a estar en disciplina. No, hermano, usted está equivocado. No puede colocar a la hermana en disciplina por no colocarse velo, porque eso no dice la Biblia que sea pecado. La disciplina en la iglesia es por causa del pecado. O sea, usted puede colocar a una persona en disciplina cuando está en pecado. De hecho, la iglesia tradicional coloca las penitencias cuando la persona confiesa su pecado, no cuando confiesa que ha roto alguna norma de la iglesia que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, no puede decirle a una hermana que la pone, a un hermano o a una hermana que la pone en disciplina porque no se usó el velo. No le puede decir a una hermana que usted va a poner en disciplina porque su hijo usa pantalón. Y entonces eso es hipocresía y tal, no sé qué. No, eso no es bíblico, hermano. Eso es una idea de usted como predicador, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Entonces no puede poner en disciplina a una persona o no dejarla participar en el púlpito porque cuando llega no se arrodilla a orar, porque usted no sabe. La Biblia no menciona exactamente la posición para orar. Sí dice que los judíos se postraban, que era como poner la cabeza en tierra, que se rascaban las vestiduras, que hacían cilicio, que hacían una cantidad de cosas, pero no dice exactamente que la oración debía ser de rodillas. Pero si usted quiere hacerla de rodillas, pues hágala. No hay una posición exacta en la Biblia como para decir que es obligatorio, que el hermano que no llega a la iglesia y de una vez se arrodilla a orar, entonces está en pecado. No, usted no puede poner en disciplina a un hermano porque cuando llega no se arrodilla a orar. O no puede decir, bueno, el hermano que va a predicar, si no trae corbata, no puede predicar. Porque de hecho, aquí, por ejemplo, en la zona Caribe, lo que es cultural de aquí, de los caribeños, de la zona caliente, digamos así, del Caribe, es, digamos así, la guayabera, o sea, el frac, lo que llaman, pero no es el frac y la corbata, no, es la guayabera, es una camisita suave, ligera,
que puede ser hasta arriba, claro, sí, puede ser hasta arriba, tapándose cuello, pero no lleva corbata. Entonces, no puede decirle al hermano, no, usted no puede predicar si viene con guayabera, usted tiene que venir con corbata, porque es que la corbata es algo cultural de los americanos, de los europeos, pero no pertenece a la cultura de nosotros aquí. Entonces, no está en la Biblia, no lo puede enseñar como doctrina, ni puede poner en disciplina a una persona porque no está usando corbata. Tampoco puede poner en disciplina a una persona porque, digamos así, no quiso recibir la Santa Cena el domingo, o no pudo recibirla porque por algún motivo de trabajo. Entonces, no, hermano, usted no vino al domingo a recibir la Santa. No, usted le puede dar la Santa Cena un sábado, un viernes, un martes. De hecho, hay iglesias que dan la Santa Cena cualquier día de la semana, porque es que no está establecido en la Biblia que sea los domingos. Que usted lo quiera hacer el domingo porque fue el día que Jesús resucitó de entre los muertos, que fue el primer día de la semana, que para los judíos es el domingo. Bueno, háganlo, pero no está establecido en la Biblia. De hecho, Jesús tomó la última cena, se cree que la tomó por ahí el jueves, más o menos, no el domingo. Y se toma el domingo porque fue el día de la resurrección. Entonces, pero si nos vamos a la Biblia, Jesús se la tomó, fue la Santa Cena con sus apóstoles, fue el jueves. Entonces, no enseñemos, por favor, los dogmas como doctrina bíblica, porque enredamos a los creyentes que en verdad quieren conocer a Dios y su palabra. Predique de Cristo, predique la palabra, predique el Evangelio, predique lo que predicaba Pablo. Mira, cuando usted lee el libro de Hechos, dice la Biblia que Pablo predicaba a Cristo. ¿Qué decía Pablo cuando lo entrevistaban? Cuando era perseguido y tenía que defenderse, tenía que hacer apologética. ¿Qué decía? Bueno, varones galileos o varones romanos, o al que él se tenía que dirigir, él decía: yo perseguía a los cristianos, yo apedreaba a los cristianos, yo estuve cuando apedrearon a Esteban, yo fui partícipe de eso y yo aprobé esa muerte de ese predicador de la palabra de Dios. Pero cuando yo iba camino a Damasco, entonces se me apareció Jesucristo y le dijo en palabras hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dijo: ¿Y quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, de ahí en adelante Pablo empieza a decir: bueno, ¿Jesús quién es? Jesús fue aquel hombre que nació en los rediles de Belén de Judá, y que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él nació, creció hasta los 30 años, estuvo formándose en la palabra de Dios. A los 30 años empezó su ministerio, duró 3 años con los apóstoles, y a los 33 años fue capturado por los gobernantes judíos, por las élites judías y por el imperio romano que estaba en esa época, por los gobernantes tanto judíos como romanos. Y aunque los romanos no querían crucificar a Jesús, fueron los judíos los que insistieron, entonces los romanos tuvieron que hacerlo. Pero incluso Poncio Pilato se lavó la mano y dijo: no, yo no voy la sangre sea sobre ustedes. Y ellos dijeron: sí, la sangre sobre nosotros. Entonces fue crucificado, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando fueron las mujeres a verlo, no estaba Jesús ahí, y los ángeles le dijeron: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de sus palabras cuando les enseñaba que el Cristo debía morir en manos de pecadores y al tercer día resucitar de entre los muertos. Él resucitó, apareció a más de 500 personas en muchos pueblos cercanos a Jerusalén, y dice la Biblia que ascendió al cielo, y todos los apóstoles y los discípulos que seguían a Jesús lo vieron cómo Jesús ascendió al cielo. Los ángeles aparecieron y le dijeron: este mismo Jesús que ustedes han visto que ha subido al cielo, así mismo regresará. Y eso es lo que tenemos que predicar.
predicar a Jesucristo, predicar en la conexión bíblica del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento acerca del personaje principal de la Biblia, que es Jesucristo, que es el puente de la salvación, que es el arca de la salvación. Cuando el Señor cierre el arca de la salvación de Cristo, nadie va a poder salvarse, pero en estos momentos el arca está abierta para salvación de todo el que cree. Eso es lo que tenemos que predicar, no dogmas ni normas que nos llevan a tener a la gente ahí, digamos, reprimida, pero no a lograr la salvación de esa alma, porque quizás por todas esas normas, todos esos protocolos y por todas esas ordenanzas que hay en la iglesia, a veces hacemos que las personas se aparten de Dios y no quieran buscar a Dios, porque nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita. Si está en la Biblia, enséñelo. Si es bíblico, es de Dios. Si no es bíblico, Dios, quién sabe quién será. Pero si es bíblico, es de Dios, y enséñelo. Enseñe toda la Biblia en su totalidad. Ahora, si usted por experiencia, por idea de la santidad de Dios quiere enseñar esas ordenanzas, pues hágalo. Yo tampoco le estoy diciendo que no lo haga. Hágalo. Pero enseñándole a la iglesia que esos son dogmas, que no son obligatorios de obedecer, pero que sí, por ejemplo, usted puede decir, bueno, hermano, usted puede vestirse como usted quiera, porque en la Biblia no hay un código de vestimenta explícito para vestirse, ¿cierto? Pero si usted me va a predicar aquí en la iglesia, el código de vestimenta o las ordenanzas o el código de vestimenta que tiene esta iglesia es así, asado. Si usted lo quiere cumplir, pues yo le permito predicar. Si usted no lo quiere cumplir, pues no le permito predicar. Así de sencillo. Pero no decirle a toda la congregación que todos deben estar así, uniformados y vestirse así y tal, porque entonces está enseñando un dogma como doctrina y el dogma no tiene fundamento bíblico, hermano. Entonces, a predicar la palabra de Dios, que es lo que nos ha mandado al Señor Jesucristo, a ser predicadores de su palabra y no motivadores emocionales. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.